Rápidamente, los tres últimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Alejandro Alfonso nos dice, el sector transporte está igual que el país, con un abandono de años y siempre piden un aumento, pero no ofrecen comodidad. Grey Romero nos dice, la situación del país es dura y nos afecta a todos. Deberían implementar acciones que beneficien a todos. Cerramos con esto. De Alberto Azuaje nos dice, me parece perfecto que aumenten, ya que sería una manera de presionar al gobierno de tener todo al día en cuanto a repuestos. Se planteó en esa mesa de trabajo por parte del ministro de un aumento base del 40%. Si esto fuese así, en el peor de los escenarios para los transportistas, ¿cómo afectaría a los usuarios? Bueno, imagínense, un pasaje urbano pasaría de 8 bolívares a 12 bolívares y nos cobrarían 15 porque no tienen los tres vueltos. Esto solamente aquí en Caracas sin tomar en cuenta todo el país. Ahí salimos perjudicados. Vamos a seguir con las mismas unidades deterioradas, no se va a prestar el servicio, no se van a cumplir los horarios y sencillamente nosotros pues nos vamos a tener que quedar callados. ¿Bajo qué circunstancias ustedes como usuarios apoyarían un aumento en la tarifa del transporte? En la medida en que nosotros veamos que las políticas del transporte, las políticas del gobierno sean realistas. Si el gobierno le plantea al sector, le vamos a entregar los dólares para que ustedes importen los repuestos y nosotros tenemos esa capacidad de controlar o fiscalizar que eso sea así, eso podría ser posible, pero eso no es así. De hecho, una de las propuestas que nosotros hicimos directamente al ministro es que se creara una comisión de alto nivel donde estaría el viceministro del área, un representante de los transportistas y un representante de los usuarios para poder atender todos los nodos que existen en todo el país, porque las instituciones como el SUNDE, como el INTT, como todas las organizaciones de las diversas alcaldías, sufren en el sentido de que no tienen personal con capacidad de respuesta y especialistas en el área de transporte. Y donde los afectados somos los usuarios porque cuando ponemos una queja nadie nos escucha y esa no es la idea. ¿Cuánto subsidia el gobierno del pasaje estudiantil? En la actualidad hay un decreto que es el 520 y no se cumple porque debería ser el 70% del pasaje estudiantil. Ahí debo dejar bien claro lo siguiente. Si el gobierno subsidia, debería de ser el 100%. Eso no se cumple en el país. En Caracas, por ejemplo, existe el ticket estudiantil. El ticket estudiantil no nos lo pagan a nosotros por el valor del pasaje como está ahorita de 8.50, sino lo que pagan son 6.50. Es decir, que ya ustedes allí también estarían trabajando a pérdidas. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué soluciones proponen ustedes para poder llegar a un consenso de la manera más armónica posible entre usuarios, transportistas y gobierno? Lo que pasa es que estamos ahorita comenzando la mesa de tarifa y en esta primera oleada los transportistas hicieron una serie de propuestas. Primero, la primera propuesta que ellos hicieron es que se dibujara o se estabilizara un dólar para poder importar repuestos. Okay. Segundo, que se le quitara el IVA y todas las exenciones. Es decir, si una camioneta cuesta 8 millones de bolívares, tienen que pagar 5 millones de bolívares, ellos tendrían que pagar 800.000 bolívares de impuestos. Entonces, que le elimine ese impuesto. Y así una serie al igual que las 20.000 pensiones, al igual que las casitas, todas estas cositas que ellos están pidiendo. Ellos quieren que se les lleve a la realidad. Nosotros en esa primera reunión le pedimos al gobierno, primero, solucionar un problema grave que nos afecta a todos. Y eso, una señora nos está viendo ahorita y es de Valencia y tiene este problema. Un vehículo habilitado desde el terminal de la Bandera cobra lo que quieran. ¿Por qué? Porque en la Gaceta está la tarifa C-Valencia, pero los habilitados, como no existe una regulación, bueno, el pasaje de Valencia es 90, pero yo puedo, como son las 8 de la noche, yo voy a cobrar 180 y nadie me dice nada. Eso le pedimos al gobierno que lo regularice. Debe aparecer en la Gaceta que los vehículos habilitados en todo el país tienen que tener un tope, no es que me van a cobrar lo que ellos quieran. Eso primero. Segundo, se pidió en la Gaceta que la póliza de seguro APOF de 300.000 bolívares no se pusiera aparte como un colateral, porque ¿qué es lo que generaba? Si el pasaje en los estudios de costo daba 50 bolívares, se sumaban 7 bolívares, una póliza que tenía que estar allí como aparte. No, esa póliza tiene que estar dentro de los estudios de costos de las unidades. Los costos operacionales, porque eso incide en el aumento de tarifa. Y lo más grave de eso es que no todos los transportistas tienen la póliza. Entonces, ¿qué se genera? Que se genera una estafa directamente al usuario, que ha traído como consecuencia que tenemos 5 casos en el Ministerio Público por estafa contra las líneas. Entonces, nosotros tenemos que acusar a los transportistas porque el gobierno ha sido incapaz en sancionar a las líneas que cometen atropello.
Uno de los casos más emblemáticos lo tienes ahí en Capitolio, cuando la gente va a Caracas, a Catialamar, cobran 100, 150 bolívares. Es una zona al lado de Miraflores y nadie lo sanciona. Ahora, evidentemente hay una serie de necesidades planteadas desde el sector de los usuarios hacia los transportistas. ¿Qué políticas integrales o cómo debería ser esa política integral en materia de transporte de la que tanto habla el gremio para poder entonces satisfacer estas necesidades y que sea pues beneficioso para todos, como lo decían por acá en el Twitter? Bueno, muy fácil. En el caso particular, cuando se habla de los dólares, nosotros no pedimos los dólares para nosotros no somos los que compramos el repuesto internacional. Para eso están las empresas en Venezuela que han existido durante muchísimos años, las cámaras de repuesto, que son los que traen el repuesto a Venezuela, que le den los dólares a ellos. Entonces eso no se está cumpliendo y por eso es este problema de la escasez de repuesto. En el caso de... la especulación además en los precios. Exactamente. Y en el caso particular, cuando él habla, el compañero habla de la situación del pago de impuestos de una unidad nueva, cuando te va a comprar una unidad nueva, eso estaba exonerado desde un principio. Ahora el Estado eliminó ese decreto y nosotros estamos cancelando en las pocas unidades que se puedan conseguir o lo que uno pueda adquirir nueva, tiene que pagar esa cantidad de dinero en impuestos. O sea, toda esta situación lo que hace es perjudicar. ¿Cómo mejorar la prestación del servicio? Mira, para mejorar la prestación de servicios se necesita lógicamente un entendimiento entre el usuario y el gobierno, más que todo el gobierno, que es el que realmente debería no atacar al empresario, al productor de autobús, al que fabrica el autobús, sino más bien es ayudarlo, subsidiarlo, prestarle toda la cuestión. Por eso le decía anteriormente, habían 15 empresas ensambladoras en el país y lo que quedan ahora son como 6 o 7, pues las demás quebraron. Entonces, ¿cómo se va a resolver este problema cuando el gobierno ataca al empresario, cuando debería ayudarlo? Cuando el gobierno ataca al que trae el repuesto, cuando debería ayudarlo? Cuando el gobierno ataca al que produce el caucho, cuando debería ayudarlo? Cuando es un tema que en definitiva tiene muchísimas aristas, claro, y que bueno, era importantísimo tocar el día de hoy debido al tiempo que resta para que se fijen estas nuevas tarifas del transporte público en todo el país. Es algo que va a ocurrir, esperemos que la decisión a la que se llegue pues sea consensuada, sea digamos en mutuo acuerdo entre los usuarios, los transportistas y por supuesto el Ejecutivo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y habernos expuesto pues parte de la realidad de usuarios y transportistas en Venezuela. Nos despedimos, amigos, por el día de hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.